Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, me gustaría saludar a todos los investigadores e investigadoras jóvenes de Andalucía que están pendientes hoy de lo que se resuelva en esta Cámara. Querría empezar con una anécdota. El primer ministro británico William Gladstone, allá por el siglo XIX, dijo: señor Faraday, ¿y para qué sirve todo esto? Esto es una anécdota que no se sabe si es totalmente cierta. Y entonces Faraday le contestó: no lo sé, señor, pero algún día usted cobrará impuestos por ello. Michael Faraday y el gran físico y matemático Maxwell abrieron todo un continente a la ciencia al descubrir en la década de 1880 que la electricidad y el magnetismo no son dos fuerzas, sino dos formas de mirar la fuerza electromagnética, y que la luz era una de sus manifestaciones. Eso desencadenó la revolución eléctrica que transformó el mundo en las décadas siguientes. Las 4 ecuaciones que Maxwell escribió en una cuartilla cambiaron nuestras vidas. Los contratos de investigación predoctorales y postdoctorales son elementos clave en cualquier sistema de investigación científica de cualquier país del mundo. La ciencia es uno de esos sectores que los gobiernos, como los que padecemos, como los que padecimos, consideran que son las Marías de la economía, que adornan, que dan esplendor en tiempos de bonanza, pero que son incapaces de contribuir a las grandes tendencias del empleo y crecimiento. Eso puede ocurrir a corto plazo, pero a largo plazo son fundamentales. Son invisibles, es cierto, a la lupa cerril de la macroeconomía del Producto Interior Bruto a corto plazo, pero debemos tener mirada larga, señorías. Los recortes en I+D+I han sacudido los cimientos de la investigación, la innovación y la transferencia en nuestra comunidad y nos retrotraen a una década atrás. Han tenido consecuencias drásticas sobre los equipos humanos, las infraestructuras y las líneas de investigación. Eso ha provocado una importante fuga de talentos cuya formación ha requerido de importantes recursos públicos. 4 años, más de 4 años ya llevamos sin PAIDI en Andalucía. Más de 4 años sin contratos de investigación, sin ingresos necesarios que han provocado una situación difícil a las universidades públicas de Andalucía, unido a la reducción de los programas nacionales de fomento de la I+D+I. Y esto nos parece un grave error para nuestro desarrollo. Recientemente, los cambios de código de los contratos predoctorales provocaron, como ustedes saben, problemas en el acceso a la tarjeta sanitaria europea y mucha incertidumbre sobre el futuro laboral de 10.000 personas afectadas. Eso fue rectificado. El propio ministro dijo: bueno, errores tiene todo el mundo, después de que estallase el escándalo. Ahora es preciso, y esperamos que así ocurra, que se desarrolle el Estatuto de Personal Investigador en Formación, tal y como lo establece la Ley de la Ciencia, para evitar la precarización laboral de nuestros investigadores e investigadoras y completar la normativa que regule los contratos predoctorales. Con esta PNL pretendemos que se corrija el error andaluz y entendemos que la Junta de Andalucía también debe asumir las responsabilidades que le corresponden en el caso de los contratos predoctorales ligados a proyectos de excelencia de la Junta, que se firmaron desde la convocatoria de proyectos de 2011 con una duración de 3 años en lugar de 4, como sucedía hasta la convocatoria de 2010, y como sucede en la actualidad con los contratos predoctorales de formación de profesorado universitario, FPU, y de formación de personal investigador, FPI. Ese hecho reduce el periodo de investigación para las personas que están realizando su tesis doctoral y empeora sus condiciones para formarse como doctores. Además, para la obtención del programa de doctorado internacional hace falta realizar una estancia de 3 meses en un centro investigador extranjero y estas convocatorias no han facilitado ayudas para estancias, como sí ocurría en convocatorias anteriores y como sí ocurre en el caso de los contratos predoctorales del Ministerio. Eso dificulta la posibilidad de obtener esa mención en el título doctoral, el doctorado internacional, y que posibilita obtener otras posibilidades laborales en el ámbito de la investigación. Es cierto que en el decreto de 2011 se estableció una duración de 3 años a la realización de tesis doctorales. Sin embargo, existe la posibilidad de prorrogar la realización un año adicional, si lo decide la dirección. Lo facilita la dirección del programa de doctorado, y si el centro de posgrado así lo ve, se puede prorrogar hasta un 5º año. Insisto en que en tanto los programas FPI como FPU son de 4 años y lo normal es prorrogar un año más y realizar la tesis en 4 años. El último año, además, suele ser crucial para la maduración y la finalización del trabajo.
Dada la menor duración del contrato para contratos ligados a proyectos de excelencia, las personas investigadoras se encuentran en una situación de agravio comparativo respecto a las que contaron con contratos predoctorales de proyectos de excelencia de las convocatorias anteriores y respecto a quienes cuentan con contratos predoctorales financiados por el Gobierno central. Un año menos se convierte en un recorte más para nuestras científicas y científicos más jóvenes y también en una situación de angustia. De todas formas, quería comentar que si se llega a finalizar la tesis en los 3 años que figuran en ese decreto de 2011, se puede reconvertir el 4º año en contrato de orientación postdoctoral, algo que nos parece posible y que hacen en el caso de contratos FPU o FPI. Esta proposición no de ley solicita llevar a cabo una prórroga de los contratos predoctorales reconociéndole una duración de 4 años y establecer una duración de 4 años como mínimo para los próximos contratos predoctorales ligados a proyectos de investigación financiados por la Junta de Andalucía. Esperamos que sus señorías de los distintos grupos parlamentarios tengan a bien apoyarla por el bien de nuestros científicos y de nuestras científicas más jóvenes en Andalucía, nuestro motor de desarrollo y de quienes depende una parte importante de nuestro futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. Antes de seguir con el debate y que intervengan el resto de los grupos, decirle, que no le he dicho al principio, que esta proposición no de ley tiene 2 enmiendas del Partido Socialista que también han sido calificadas positivamente por la mesa y tiene la palabra en este caso ya el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora Escrivá, 5 minutos.